Era la encarnación de la contradicción, frágil como un suspiro, pero feroz como un grito silencioso. Shalom Harlow no solo desfilaba, flotaba, como si el aire mismo obedeciera a sus pasos, con un rostro que parecía esculpido en mármol y unos ojos que ocultaban tormentas. Fue la musa inesperada que transformó la pasarela en un escenario teatral. En los años 90, cuando la industria exigía perfección fría y distante, ella apareció como un espejismo de vulnerabilidad. No era solo una modelo, era una obra de arte viviente, un lienzo dispuesto a ser manchado, pintado, destruido y renacido. En aquel icónico desfile de Alexander McQueen de 1999, Shalom se entregó al ritual, inmóvil, con los brazos abiertos, mientras las máquinas la rociaban de pintura como si fuera el sacrificio de una diosa. En ese instante, dejó de ser humana y se convirtió en mito. Pero detrás de la imagen etérea había heridas, una lucha contra la fragilidad física, contra las sombras de la fama, contra la presión de una industria que primero te adora y luego te devora. ¿Quién fue realmente Shalom Harlow? ¿La musa intocable o la mujer atrapada entre la belleza y la autodestrucción? Shalom Harlow nació en una pequeña ciudad de Ontario, Canadá, en 1973, lejos de los reflectores, rodeada de naturaleza, silencio y una normalidad que jamás presagiaba el vértigo que la esperaba. Su infancia estuvo marcada por la sencillez. Un padre ingeniero, una madre que combinaba la docencia con su espíritu libre y un hogar donde el arte, la música y la sensibilidad tenían más valor que el lujo. En ese ambiente creció una niña que prefería perderse en la danza y en la imaginación antes que en el ruido de las multitudes. No fue la típica belleza precoz que todos identificaban como futura estrella. Su figura, alta y delgada, parecía desgarbada en la adolescencia. Sus ojos grandes y su boca suave la hacían distinta, pero no convencional. Esa diferencia, que en un principio parecía una debilidad, se transformaría en su mayor arma cuando el mundo de la moda comenzara a girar hacia rostros más andróginos, menos previsibles, más inquietantes. En la escuela, Shalom no era la chica popular, era la observadora. Prefería escuchar, absorber los gestos y las emociones de los demás. Esa capacidad de observar y transformarse silenciosamente en lo que los otros esperaban de ella sería la base de su magnetismo en la pasarela, la habilidad de convertirse en 1000 mujeres distintas sin dejar de ser ella misma. El contraste entre su origen tranquilo y la vorágine que vendría después hace aún más fascinante su historia. Porque, como una muchacha criada en el anonimato de un pueblo canadiense, se transformó en la sacerdotisa de un arte que mezcla moda, performance y dolor. Tal vez la respuesta esté en ese primer destello de soledad que siempre la acompañó, un vacío que buscaba llenarse con la mirada del mundo entero. El destino de Shalom Harlow cambió en un instante, casi como una escena improvisada que marcaría el resto de su vida. No fue en París, ni en Nueva York, ni siquiera en Toronto, sino en un simple concierto de The Cure, la banda que encarnaba la melancolía gótica de finales de los 80. Entre luces parpadeantes y guitarras distorsionadas, alguien la vio. Un cazatalentos la observó con esa mezcla de intuición y frialdad empresarial, reconociendo en su fragilidad etérea un diamante en bruto. Shalom no buscaba ser descubierta, la encontraron. A diferencia de muchas que ansiaban escapar de la rutina soñando con la fama, ella se mostraba reticente. Le intimidaba la idea de entregar su rostro y su cuerpo a una industria voraz. Pero también había una atracción magnética en ese ofrecimiento, la promesa de un mundo que la sacaría de la calma casi monótona de su ciudad natal. El dilema se presentó temprano: ser fiel a su vida simple o arriesgarse a un universo que la transformaría para siempre. Su llegada a la moda no fue un salto estruendoso, sino un ascenso contenido, lleno de aprendizajes y tropiezos. Los primeros castings le mostraron la crudeza del rechazo, miradas frías que evaluaban cada centímetro de su piel, cada gesto, cada silencio. Y sin embargo, algo en ella destacaba. No era la belleza perfecta ni la confianza desbordante, sino una vulnerabilidad que resultaba hipnótica. Con el tiempo, esa misma vulnerabilidad se convirtió en su sello. Los fotógrafos la adoraban porque frente a la cámara no actuaba, se entregaba. Era como si sus emociones quedaran grabadas en cada disparo, como si el lente pudiera atravesar sus ojos y captar lo que había detrás.
Así, poco a poco, Shalom dejó de ser la chica tímida de Ontario para convertirse en la nueva promesa de la moda internacional. A comienzos de los años 90, cuando la moda aún estaba dominada por la era de las supermodelos glamorosas y casi inalcanzables, apareció Shalom Harlow como una anomalía exquisita. No era la exuberancia de Cindy Crawford, ni la sensualidad de Claudia Schiffer. Shalom traía consigo algo distinto, un aire frágil, casi espectral, que fascinaba precisamente porque parecía ajeno a la lógica de la industria. Su salto a la fama fue vertiginoso. En apenas meses pasó de ser una cara prometedora a aparecer en las portadas más codiciadas. Vogue, Harper's Bazaar, Elle, cada sesión fotográfica era un rito en el que ella se transformaba en un personaje distinto. A veces, diosa helénica, a veces, musa futurista, a veces, un susurro melancólico. Esa capacidad camaleónica era oro puro para diseñadores y fotógrafos que buscaban romper moldes. El ascenso tuvo su consagración en las pasarelas. Shalom no caminaba como las demás. Parecía deslizarse. Cada paso tenía la cadencia de una bailarina que interpretaba una obra silenciosa frente a un público hipnotizado. Su formación en danza la distinguía. Mientras otras modelos desfilaban, ella narraba una historia con el cuerpo. Y esa historia siempre parecía tener un halo de misterio, como si ocultara una verdad que nadie más podía ver. En poco tiempo se convirtió en musa de gigantes como Gianni Versace, Karl Lagerfeld y John Galliano. Pero fue Alexander McQueen quien vio en ella algo más profundo, un receptáculo para su teatro oscuro y transgresor. Shalom no solo vestía ropa, encarnaba visiones. Allí, en el epicentro del nuevo milenio de la moda, su nombre se grabó con fuego. Sin embargo, detrás del brillo creciente había una paradoja. Cuanto más alto ascendía, más se intensificaba el vacío interior. La joven de Ontario ahora era un ícono global, pero cada flash, cada aplauso, cada portada, la alejaba un poco más de sí misma. Shalom Harlow dejó de ser solo una modelo para convertirse en un fenómeno cultural. A diferencia de otras supermodelos que representaban un ideal glamuroso y distante, ella encarnaba una belleza más compleja, más inquietante, que desafiaba las categorías clásicas. No era solo un rostro hermoso, era un símbolo de vulnerabilidad convertida en fuerza. Su presencia trascendió la moda y se filtró en el cine, en la música, en el imaginario colectivo de una generación que buscaba nuevas formas de expresión. El momento culminante de esta transformación ocurrió en 1999, cuando Alexander McQueen la convirtió en el epicentro de un espectáculo que marcaría la historia de la moda. Allí, de pie sobre una plataforma giratoria, vestida de blanco como un lienzo humano, Shalom se entregó a las máquinas que la rociaban de pintura negra y amarilla. No se defendió, no se movió. Permitió que la agresión mecánica se convirtiera en arte. En ese instante, dejó de ser modelo y se convirtió en performance, en sacrificio, en metáfora del cuerpo femenino sometido y al mismo tiempo elevado a divinidad. La imagen dio la vuelta al mundo y convirtió a Shalom en ícono, no solo de la moda, sino de una época que experimentaba con la idea de la belleza rota y reconstruida. Su influencia llegó también al cine. Participó en películas como In and Out o Vanilla Sky, donde aportó ese magnetismo extraño que no podía ser fabricado. Las revistas la aclamaban, los críticos hablaban de ella como la mujer que había redefinido lo que significaba ser musa. Ya no era cuestión de perfección, sino de presencia, de esa cualidad intangible que convierte a alguien en símbolo cultural. En Shalom, la moda encontró un espejo de sus contradicciones, frágil y fuerte, humana y divina, víctima y sacerdotisa. Su imagen se instaló en la memoria colectiva como un recordatorio de que la belleza no siempre está en lo perfecto, sino en lo que nos perturba y nos conmueve. Detrás de los reflectores, la historia de Shalom Harlow nunca fue tan impecable como sus portadas. La industria que la encumbró también la sumergió en un océano de exigencias imposibles. Mantener un cuerpo irreal, una piel inmaculada, una sonrisa en cada fotografía, incluso cuando la vida real se desmoronaba. En la moda de los 90, la fragilidad no era una opción. El dolor se escondía bajo maquillaje y vestidos de miles de dólares. Shalom, con su sensibilidad extrema, absorbía cada presión como una esponja. Los viajes interminables,
Las jornadas de trabajo agotadoras, la falta de intimidad, todo comenzó a pasar factura. La ansiedad se convirtió en una sombra constante. Los ataques de pánico empezaron a rondarla en los momentos menos esperados. Y aunque frente a las cámaras seguía brillando, detrás del telón se sentía cada vez más consumida. La prensa, siempre hambrienta de titulares, comenzó a especular sobre su ausencia en algunos desfiles, sobre su aspecto más delgado, sobre su vulnerabilidad. Lo que para ella eran luchas internas, para los medios eran carnada. Shalom se convirtió en víctima de una narrativa cruel, la de la supermodelo que parecía desmoronarse mientras el público observaba con fascinación morbosa. En aquellos años, el glamour se mezclaba con excesos, fiestas interminables, sustancias que prometían energía, olvido o control. No se trataba solo de escapar, sino de sobrevivir en un mundo que aplaudía la decadencia tanto como la belleza. Shalom se debatía entre el deseo de cumplir con todo lo que se esperaba de ella y la necesidad de recuperar su propia voz, su propia vida. Así, la musa etérea que había deslumbrado al mundo comenzó a mostrar grietas. Y esas grietas, lejos de destruir su mito, lo hicieron más humano, más trágico, más inolvidable. El brillo que alguna vez parecía inagotable comenzó a apagarse lentamente. A principios de los 2000, Shalom Harlow ya no desfilaba con la misma frecuencia, y las portadas que antes eran su territorio natural comenzaron a pertenecer a una nueva generación de rostros. El relevo en la moda era brutal, implacable, y para Shalom ese cambio coincidió con una batalla mucho más íntima: su salud. Los rumores de crisis de ansiedad y depresión dejaron de ser rumores. Ella misma, con una honestidad poco común en la industria, confesó que había sufrido ataques de pánico tan intensos que apenas podía respirar. Su cuerpo, sometido a años de exigencias físicas extremas, empezó a rebelarse. Fatiga crónica, dolores constantes, la sensación de estar atrapada en un organismo que ya no le respondía. El diagnóstico de Lyme disease, sumado a problemas de salud persistentes, marcó un antes y un después en su vida. En ese vacío, la moda, siempre sedienta de novedad, pareció darle la espalda. Los diseñadores que la habían aclamado buscaban nuevas musas. Las cámaras la olvidaban lentamente. Para una mujer que había encarnado la fusión entre arte y moda, esa desaparición de los reflectores no fue solo un golpe profesional, sino una herida existencial. ¿Quién era Shalom Harlow sin la pasarela, sin el ritual de la transformación frente a los ojos del mundo? El silencio mediático que siguió a su retiro parcial fue tan estruendoso como cualquier escándalo. Ella eligió apartarse, replegarse en la intimidad, buscando respuestas en la soledad y en la introspección. Pero ese vacío, mezcla de pérdida, cansancio y vulnerabilidad, dejó una marca profunda en su mito. La imagen de una mujer que, tras haber alcanzado la cima, se encontró cara a cara con la fragilidad más absoluta. El regreso de Shalom Harlow no fue un estallido repentino, sino un proceso lento, casi espiritual, como quien aprende a caminar de nuevo después de haber estado demasiado tiempo en la oscuridad. La mujer que alguna vez había sido musa de McQueen y Versace regresaba al escenario no como la joven etérea que todos recordaban, sino como una sobreviviente marcada por las cicatrices del cuerpo y del alma. Su reaparición más simbólica ocurrió en 2018, cuando volvió a la pasarela de Versace después de años de ausencia. El público, acostumbrado a nuevas generaciones de modelos fugaces, contuvo el aliento al verla entrar. Más madura, más consciente, con un magnetismo renovado. Ya no era la ninfa vulnerable de los 90, era una sacerdotisa que regresaba de entre las sombras, con la fuerza de quien conoce el precio de la fragilidad y aún así decide mostrarse. Este intento de renacer no fue únicamente profesional. Lejos de las cámaras, Shalom había buscado equilibrio a través de la meditación, la conexión con la naturaleza y una vida más introspectiva. En entrevistas confesó que se había enfrentado a enfermedades que la dejaron al borde de la ruina física, pero también reveló que esas experiencias le habían dado una nueva perspectiva. El cuerpo no era solo un instrumento de la moda, era un territorio sagrado que merecía cuidado y respeto. Su retorno fue celebrado no como un simple comeback, sino como una declaración. La belleza no se desvanece con el tiempo, se transforma. Shalom volvió a ser portada,
Volvió a ser protagonista de campañas, pero lo hizo en sus propios términos, mostrando que había espacio para la madurez y la vulnerabilidad dentro de una industria que, tradicionalmente, había despreciado ambas. Era, en el fondo, un acto de resistencia, una manera de decirle al mundo que la musa no había muerto, solo había aprendido a renacer de sus propias cenizas. Detrás de la figura mítica, Shalom Harlow siempre fue una mujer profundamente sensible, a veces demasiado para un mundo que celebra la dureza y la ambición sin límites. Su vida personal estuvo marcada por silencios, por una búsqueda incesante de calma en medio de la tormenta mediática. No se le conocieron romances escandalosos como a otras supermodelos. Lo suyo era más íntimo, más secreto, como si se resistiera a entregar al público lo poco que le quedaba de sí misma. En entrevistas, dejó entrever la soledad que la acompañaba, incluso en los momentos de mayor éxito. Confesó que, mientras el mundo la veía como un ángel intocable, en su interior lidiaba con dudas, con inseguridades, con la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Esa vulnerabilidad, lejos de debilitarla, era la que daba tanta profundidad a su mirada frente a las cámaras. Lo que otros veían como misterio, en realidad, era su fragilidad expuesta. La enfermedad también modeló su vida personal. Los años de lucha contra problemas de salud la obligaron a poner límites, a decir no, a reconocerse más allá de la pasarela. En esa etapa difícil, encontró consuelo en prácticas como el yoga, la meditación y el contacto con la naturaleza, que le devolvieron un sentido de raíz, de tierra firme bajo sus pies. Shalom nunca buscó ser un personaje perfecto. Aceptó sus sombras y sus quiebres. Esa honestidad con respecto a su vulnerabilidad la convirtió en una voz distinta dentro de la industria. Alguien que recordaba que, detrás de los vestidos, las luces y los aplausos, había seres humanos que sufrían, que dudaban, que necesitaban detenerse para respirar. En su vida personal, Shalom Harlow mostró que la verdadera fortaleza no siempre está en la perfección, sino en la capacidad de reconocer la propia fragilidad y sobrevivir a ella. El nombre de Shalom Harlow permanece grabado en la memoria colectiva no solo como el de una supermodelo, sino como el de una figura que transformó la manera de entender la moda. Su legado no puede medirse únicamente en portadas o campañas, sino en el impacto emocional y estético que dejó en una industria acostumbrada a consumir y olvidar con rapidez. Fue, ante todo, un recordatorio de que la moda puede ser arte. El icónico momento en que Alexander McQueen la convirtió en un lienzo humano no se recuerda como un simple desfile, sino como una obra maestra que mezclaba performance, dolor y belleza. Shalom se entregó a esa experiencia con una intensidad que cambió para siempre el lenguaje de la pasarela. De objeto decorativo a sujeto artístico. Su estilo de caminar, más danza que desfile, abrió la puerta a un nuevo concepto de presencia en la pasarela. Ya no se trataba solo de mostrar ropa, sino de narrar una historia con cada movimiento. Muchas modelos posteriores, desde Karen Elson hasta las nuevas generaciones que buscan diferenciarse en un mercado saturado, reconocen en Shalom la influencia de esa teatralidad etérea que convirtió la moda en espectáculo. Además, su vulnerabilidad pública, hablar sin miedo de la ansiedad, de la enfermedad, de la fragilidad, sembró una semilla importante en la industria. Anticipó discusiones que hoy son urgentes: la salud mental de las modelos, los límites de la exigencia física, la necesidad de reconocer que la belleza no debe anular la humanidad. El legado de Shalom Harlow es, en última instancia, el de una mujer que desafió las normas sin necesidad de gritar, que convirtió su fragilidad en arte y que demostró que el verdadero poder de la moda no está en la perfección, sino en la emoción que logra despertar. La historia de Shalom Harlow es también la radiografía de una industria implacable. La moda la elevó como diosa para después dejarla caer en el olvido, como si el valor de una mujer pudiera medirse en temporadas, en centímetros de cintura o en la cantidad de campañas que protagoniza. Su trayectoria desnuda el mecanismo cruel de un sistema que aplaude la vulnerabilidad en la pasarela, pero la castiga en la vida real. Shalom encarna esa paradoja. Fue celebrada por permitir que su cuerpo se convirtiera en un lienzo en el show de McQueen, símbolo de entrega absoluta al arte, y al mismo tiempo sufrió en silencio los efectos de esa entrega. La industria la quería etérea, inalcanzable,
casi sobrenatural, pero nunca permitió del todo que fuera humana. Y sin embargo, ella se atrevió a mostrar que debajo de la diosa había una mujer frágil, con miedos, con enfermedades, con límites. Su caso nos obliga a cuestionar: ¿cuánto sacrificio exige la moda para mantener vivo su mito? ¿Vale la pena quemar a sus musas en el altar del glamour a cambio de un instante de eternidad? Shalom nos recuerda que la belleza, cuando se desliga del cuidado y del respeto, puede convertirse en violencia disfrazada de arte. Pero también nos enseña que hay una salida, que se puede regresar, reinventarse y reclamar la propia voz, incluso después de haber sido devorada por la maquinaria mediática. La industria está llena de nombres que brillaron y se extinguieron, pero pocos dejaron un eco tan profundo como el suyo. Porque Shalom no fue solo modelo, fue espejo, advertencia y revelación. Shalom Harlow no fue únicamente una supermodelo más en la interminable galería de rostros bellos que desfilan por la historia de la moda. Fue una grieta luminosa en el muro perfecto de los 90, una presencia que nos obligó a mirar más allá del vestido y a preguntarnos qué se escondía detrás de esa mirada melancólica. Su legado no se mide solo en portadas ni en campañas memorables, sino en el eco emocional que aún resuena cada vez que recordamos su fragilidad convertida en arte. Ella encarnó la paradoja de la moda, la gloria y la ruina, la divinidad y la vulnerabilidad, el éxtasis y el vacío. Fue la sacerdotisa de un ritual estético que muchas veces se confundió con sacrificio personal. Pero, al mismo tiempo, mostró que la belleza puede renacer incluso de las cenizas de la enfermedad y del olvido. Su regreso no fue un simple acto nostálgico, sino una declaración poderosa. La madurez también puede ser revolucionaria. La vulnerabilidad también puede ser fuerza. Hoy, cuando se habla de modelos que rompieron moldes, el nombre de Shalom Harlow aparece inevitablemente, no porque haya sido la más rica, la más escandalosa o la más omnipresente, sino porque supo convertir su vida en un espejo de la industria misma. En su cuerpo se escribieron las tensiones de una época, el deseo de perfección, el costo de la fama, la búsqueda de autenticidad. Shalom nos deja una advertencia y una inspiración. Nos recuerda que detrás de cada ícono hay un ser humano, que la belleza verdadera no reside en lo inmutable, sino en lo que nos estremece y nos hace vulnerables. Y nos invita a reflexionar. ¿Queremos seguir celebrando la moda como un altar que devora a sus musas? ¿O podemos imaginar una industria donde la fragilidad también tenga un lugar? En última instancia, Shalom Harlow es tres cosas a la vez: una musa, una advertencia y una leyenda.